Amigos, bienvenidos a un capítulo de esta nueva temporada de Histórico, este podcast en el cual vamos a explicar la historia de México de manera sencilla, detallada, amistosa, como un chismecito, di tú. Sé que tenía este canal súper abandonado, pero me propuse este año retomarlo y aquí estamos. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué haces si te digo que la caída de Tenochtitlán y el Imperio Mexica es literalmente como ver la película de Bichos? Amigos, si no han visto esa película, por favor pónganle pausa a este video y vayan a verla. Es una película, no sé si de los 90s o de los 2000s, ya tiene mucho tiempo, pero está buenísima. Y si entendemos la película de Bichos, vamos a entender la caída de Tenochtitlán. Para entender la caída de Tenochtitlán tenemos que saber quiénes son los malos. Creemos en este consciente colectivo que los malos son los españoles, y no, los malos hasta 1519 fueron los mexicas. Para entender cómo es que los mexicas llegaron a ser los malos, tenemos que entender la Triple Alianza. Rápidamente, en 1428, Ixcóac, que era el tlatoani de los mexicas, se une con otras dos ciudades, Texcoco y Tlacopan, y juntos hacen una alianza y derrotan a el señor de Azcapotzalco, que los había tenido como sometidos. Hubo un tema con la sucesión, Maxtla era el jefe de los de Azcapotzalco, lo derrotan y ahora los jefes son los mexicas y estas otras dos ciudades que forman la Triple Alianza. Sin embargo, los mexicas se hacen súper malos. Triple Alianza domina en menos de 100 años a más de 400 ciudades y a todas les cobraba impuestos y a todas las obligaba a unirse a unas guerras que era para sacrificar soldados prácticamente. Imagínate que para este punto los mexicas son los saltamontes. En la película de Bichos, Hopper, que era el saltamontes, iba y pedía tributos a las hormiguitas, ¿no? Las hormiguitas, como no sabían el poder que tenían, pues le daban los tributos al Hopper, ¿verdad? La película de Bichos, todo esto cambia cuando las hormiguitas se dan cuenta de que ellas son muchísimas y que los saltamontes son muy poquitos. Entonces, si se unen, los van a poder derrotar. Ese mismo pensamiento lo tienen estas 400 ciudades que había alrededor del Imperio Mexica. Los cholultecas, los ochimilcas, los tlaxcaltecas, todas estas ciudades que habían estado alrededor del Imperio Mexica. Bueno, a los tlaxcaltecas no los dominaron, pero sí eran sus enemigos. Cae el 20 de que si unen fuerzas van a poder derrotar a los mexicas. Y digo, les cae el 20 porque no fue como que se les prendió el foco así de la nada como a Flint en la película. Se dieron cuenta de que podían vencer a los mexicas cuando un español, bueno, no uno, como 500 españoles llegaron y les ofrecieron la alianza. Literalmente, Hernán Cortés llega a México con entre 500 y 600 españoles. Solitos los hubieran hecho tristes nada más pisar el Valle de México. Pero Hernán Cortés sabe que hay muchísimas ciudades resentidas con los mexicas. Entonces, en lugar de ir directamente en contra de Moctezuma, va ciudad por ciudad haciendo alianzas con estos imperios y hace que se junten. Aquí juega un papel muy importante las alianzas externas, porque vemos que en la película de Bichos Flynn hace una alianza con estos guerreros de circo que al principio como que no saben bien qué onda, pero sí terminan ayudándolos. Lo mismo pasa con estas culturas del Valle de México. Se alían con los españoles para juntos ir en contra del villano, que son los saltamontes o los mexicas. Tanto en la caída de Tenochtitlán como en la película de Bichos hay resentimiento, hay un grupo dominante, hay un grupo grande de personas que son oprimidas y hay un factor externo, que son las alianzas, que ayudan al grupo oprimido a darse cuenta de que son muchísimas personas. Si se ponen todas de acuerdo, van a poder vencer a los malos. Acuérdense, los mexicas no eran los buenos, los mexicas eran los malos. Pero que una vez que entendemos esto, tenemos que replantearnos el cambio que hizo el gobierno hace poquito de llamar a la noche triste Noche Victoriosa, porque bueno, rápidamente, esto lo explicaré después en un video, pero la Noche Triste es la batalla mediante la cual Hernán Cortés pierde la ciudad de Tenochtitlán. Ahí Cuitláhuac, Cuauhtémoc y todos los demás mexicas vencen a los españoles están huyendo con el oro, se dan cuenta de que están huyendo, pelean contra ellos, Hernán Cortés pierde muchísimo de su ejército y a las afueras de Ciudad de México llora en un ahuehuete. Por eso se llama Noche Triste. O sea, no tanto por quién perdió o quién ganó, sino por el llanto de Hernán Cortés. Hernán Cortés se va a ir a refugiar a Tlaxcala, va a pedir más refuerzos y va a volver de nueva cuenta, ahora sí, tomar la ciudad de Tenochtitlán. X. El punto es que esa era la Noche Triste y se le cambió el nombre a la Noche Victoriosa, porque fue la Noche Victoriosa para los mexicas. Pues sí, mano, pero los mexicas eran los enemigos de todos. Entonces hay que ver, si tú hubieras sido del 1 o 2% de la población del Valle de México que pertenecía al Imperio Mexica, pues sí, es Noche Victoriosa. Pero
Pero si tú fuiste tlaxcalteca, texcocano, totonaca, cholulteca o una de las muchas ciudades que se alió con los españoles, para ti fue la noche triste, porque eso significaba que ibas a regresar al yugo de la cultura que te había oprimido por los últimos 100 años. Ojo, para ese punto no se sabía que los españoles iban a ser igual o más que los mexicas en ese punto. Ellos no lo sabían, ellos pensaban que los españoles eran los buenos. De hecho hay una frase súper triste que dicen que decían los indígenas una vez que ya había caído el imperio mexica, que es: ¿quién nos liberará de nuestros liberadores? O sea, los que nos vinieron a liberar fueron los españoles, pero nos dimos cuenta que son iguales o peores que los mexicas. Ahora, ¿quién nos va a liberar de ellos? Y eso está bien heavy. O sea, pues si cambiaron de diablo, no de infierno. ¿Me explico? Entonces sí, amigos, si no le entienden a la caída de la ciudad de Tenochtitlán, vean la película de Bichos. Los saltamontes son los mexicas, las hormiguitas son todas las demás culturas del Valle de México. Con esto nos damos cuenta de que el pueblo unido jamás será vencido, aunque suene medio trillado, realmente sí lo es. Al final del día, el poder de un pueblo no está en su fuerza física, sino en las alianzas que se hacen entre ellos. Y amigos, nos vemos la próxima semana para un siguiente video. Bye.